El sustrato prerromano en la península ibérica. Una de las mayores problemáticas a la hora de intentar restaurar memorias pasadas, épocas y tiempos remotos consiste en reconstruir huellas a partir de datos y testimonios heterogéneos, ambiguos la mayor parte del tiempo. En muchas ocasiones, dichos datos se pueden mostrar contradictorios y confusos, incluso para ojos de los arqueólogos más experimentados. Es por esto por lo que gran parte de estos estudios plantean teorías que buscan resolver los grandes enigmas del mundo antiguo. En esta ocasión, nuestro grupo hará énfasis en la ubicación geográfica de pueblos prerromanos y sus lenguas. Ubicación. Estos pueblos habitaban en la península ibérica, territorio en el cual surge la lengua española y se encuentra en la zona occidental del continente europeo. Limita al norte con el Golfo de Vizcaya, una parte de mar de gran extensión encerrada por puntas de tierra. También limita con la cordillera Cantábrica y la cadena montañosa de los Pirineos, los cuales funcionan como límites entre Francia y la península. No obstante, esto no afectó en lo absoluto a la proliferación y conexión entre culturas en ambos territorios. Al oeste nos encontramos con una vasta extensión de mar, el Océano Atlántico. Y ya en el sur, este y parte del noroeste, el mar Mediterráneo, que circunda gran parte de la península, el cual, a pesar de su gran extensión, es posible navegar hacia el sur a través del estrecho de Gibraltar, para conectar con el norte de África a tan solo 15 kilómetros. En el centro de la península encontramos el sistema central, el cual corta la meseta central en dos partes. Al norte, Castilla y León, y al sur, las actuales comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. Entre las poblaciones prehistóricas que habitaron en la península, encontramos la cultura de los megalitos, la cultura de Almería y la cultura de los campos de las urnas, quienes realizaron ritos funerarios de incineración a sus muertos y almacenaron sus restos, hechos cenizas, en vasijas. Los íberos. Los íberos son un conjunto de pueblos, probables descendientes de estas culturas prehistóricas, aunque la teoría más acertada estipula que provienen del norte de África. De ellos recibe el nombre la península, pues así fue denominada por los griegos. Entre estos pueblos encontramos tartesios o tartesianos y sus descendientes un poco más actuales para ellos, los turdetanos. Estos últimos habitaron desde el sur de Francia, el sur de la Mancha y hasta el Golfo de la Almería, actuales territorios de Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía. Menciones de este pueblo encontramos en la Biblia, en donde las naves enviadas por Salomón a Tarsis volvían cargadas de oro, plata y marfil. Gracias a esta y otras menciones, se caracteriza a los tartesios como un pueblo de amplias relaciones comerciales. La civilización tartesia recibió tempranas conexiones con los navegantes del Oriente y con los griegos. Según la Pesa, fenicios y griegos se disputaron el dominio de la región, lo que acabó con las factorías griegas y probablemente con los mismos tartesos. Los íberos, en su contacto con los pueblos griegos y orientales, desarrollaron el arte, la moneda y la metalistería, entre las que encontramos las figurillas de Castellar de Sant Esteban, las esculturas del Cerro de los Santos y la Dama de Elche. Viajeros griegos como Heródoto y Estrabón han dado cuenta de la gran producción metalúrgica y artística datada aproximadamente en el siglo VI a.C. Gracias a ellos, en la actualidad se conocen más de 2000 inscripciones en monedas de bronce y plata, e incluso cerámicas, ánforas, etc. En la actualidad se conocen más de 2000 inscripciones en monedas de bronce, plata, cerámica, ánforas, etc., todas de origen ibérico, donde se distinguen 3 de sus tipos de escritura. Estas son el suroeste peninsular, la turdetana y la levantina del este, siendo esta última la mejor cifrada, gracias al trabajo del arqueólogo hispánico don Manuel Gómez Moreno, quien descubrió en ellas una combinación de signos silábicos. Este descubrimiento no solo sirvió para la decodificación de la propia lengua ibérica, sino que también para las lenguas precélticas y célticas. Cabe destacar que es muy probable que la escritura no haya sido una invención original de los iberos, sino una elaboración influenciada por el alfabeto
fenicio y griego. El alfabeto ibérico consta de 12 letras y 15 letras silábicas. En el centro, oeste, norte y noroeste de la península ibérica, las migraciones centroeuropeas fueron las que ayudaron al afianzamiento de las lenguas presélticas y célticas. Por ejemplo, los lusitanos, quienes mantienen la bilabial oclusiva áfona indoeuropea, mientras que el celta la perdió. En la actualidad, aún existe evidencia de la lengua ibérica, por ejemplo en nombres de lugares o topónimos, como lo es Barqueno, que deriva en Barquino, para luego derivar en Barcelona. También se le atribuye a esta lengua los sufijos yeco o eco, de las palabras muñeca, morueco, barrueco, entre otras. No se sabe mucho del ibérico, ni existe seguridad respecto a su procedencia. Sin embargo, podemos ver algunas coincidencias con el vasco, que posiblemente se justifican gracias a la interacción entre los pueblos. Por ejemplo, la carencia de los sonidos iniciales de la vibrante múltiple ovular sonora y del fonema labiodental oclusivo sordo, así como la presencia del sufijo tar en los gentilicios. Pero aunque la similitud entre las lenguas de estos dos pueblos nos hace creer que estén estrechamente relacionadas, este vínculo se corta, pues por ejemplo las inscripciones ibéricas no pueden leerse con ayuda del vasco, y también que la evolución del vasco data desde hace 4 o 5 milenios, una cantidad de tiempo ampliamente mayor a los 22 siglos que lleva el latín instaurado en Hispania. Andando más en la evolución del vasco, hay dos teorías que son mayormente favorecidas. Por un lado se postula que el vasco proviene de origen africano y presenta significativas coincidencias con lenguas camíticas, como el sudanés o el cusita. Y por otro lado está la teoría que se sustenta en similitudes de estructura gramatical en el vasco, que postulan que el origen se encuentra en lenguas del Cáucaso, como influencias del precéltico, el céltico y posteriormente abundantes latinismos y voces románicas. También existe una teoría conciliadora que postula que el vasco encuentra sus orígenes y su evolución en lo propuesto en las dos anteriores teorías, es decir, postula que el vasco es una lengua de origen mixto. Entonces, sabiendo esto, se puede concluir que lo que hace similar la lengua vasca con la ibérica es el haber convivido en el mismo espacio geográfico, y esto se puede reflejar en ciertas herencias, que se distribuyen principalmente por lo que fue el Reino de Navarra. También esta cercanía geográfica propició mutuos intercambios de orden fonológico llamados vasquismos, y estos vasquismos, entre otros fenómenos de lenguas prerromanas en la península, fueron parte fundamental en la formación de nuestro idioma. Por ello, puntualizaremos algunas características. Los fenómenos de orden fonológico que provienen del vasco y que están presentes en nuestro español actual son la aspiración del fonema labiodental oclusivo sordo, representado por F, o bien la sustitución por el fonema oclusivo bilabial sonoro B, o su contraparte sorda P. Esto se da porque la lengua vasca no tiene un fonema similar. Asimismo, la inexistencia del fonema labiodental oclusivo sonoro representado con V, dado que no existe su posición sorda F. También, el vasco antepone una vocal cuando el fonema alveolar vibrante múltiple, representado con doble R, está en posición inicial, como en el caso de arruga, que deriva del latín ruga. El vasco consta de 5 vocales, igual que nuestro español. Por último, los alófonos oclusivos y fricativos de la serie sonora B, D y G operan de igual manera en el vasco y en el español. Ahora vamos a mencionar algunos de los fenómenos sintácticos y morfológicos que derivan del vasco. Por ejemplo, tenemos la existencia del artículo lo, que es de género neutro e independiente del número. También tenemos la capacidad de sustantivar el infinitivo del verbo. Por otro lado, también el vasco nos deja las oraciones en las que el sujeto se convierte en objeto directo y deja de concordar con el verbo. Y como último ejemplo, tenemos la posibilidad de emplear más de una preposición en una oración. Es por esto y por otros fenómenos más que tenemos palabras del vasco como izquierda, chatarra, aquelarre, entre otros, o nombres como García que provienen de Garcea. Y ya habiendo profundizado sobre la ubicación y la lengua de los pueblos prerromanos, nos despedimos. Hasta pronto.